Seguimos, Álvaro, aquí en la Banda Cambiaria y hoy vamos a charlar un poco de economía, vamos a charlar sobre las lecturas económicas que tienen que ver con la historia económica y hemos convocado aquí a la Banda Cambiaria a Lucio Heller, quien es contador público de la Universidad Nacional del Litoral, es máster en Economía de la Universidad de Chile y más recientemente lo hemos conocido, ha hecho muchísimos trabajos, investigador también del Instituto Torcuato Di Tella, más recientemente lo hemos visto o conocido en su función más reciente como subsecretario del Ministerio de Economía, luego fue asesor principal y jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, un largo recorrido de Lucio, quien ha presentado o está sacando ya, él nos va a contar bien, un último trabajo denominado La Ofensiva de 1976, 6 lecturas de economía política. Hago esta presentación y lo saludo. Lucio, buenas tardes. Álvaro Torrilia, Sandra Sicarelli le hablan. ¿Cómo está? Muy bien y gracias por compartir la conversación con Sandra y Álvaro. Gracias a usted. Lucio, tenemos entendido que el libro recoge lecturas, trabajos que escribió durante el exilio en México durante la dictadura militar. ¿Esto es así? Eso es así, sí, señor. Sí. ¿Sí? Un poco a como... ver, No, lo que quería decirles, sí, fueron escritos entre los años 79 y 81 durante mi exilio en México. Fue un compromiso con la colonia argentina de exiliados de ir siguiendo la política económica de la dictadura a medida que se iban sucediendo las medidas económicas, los conflictos sociales y los enfrentamientos políticos. Y bueno, 40 años atrás fueron escritos y durante la pandemia decidí desempolvarlos, constituir con ellos un libro con la colaboración de Matías Feito del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Hernán Cardinale, que es el editor de Mónada Nómada. Uh-huh. Uh-huh. Que es la editorial que hizo el libro, ¿no? Sí. Esa es la editorial, sí. Uh-huh. ¿Y cómo fue en principio el desafío intelectual de escribir en tiempo real algo que a lo mejor después se han escrito muchos ríos de tinta sobre la política económica de la dictadura militar, pero ahí se estaba escribiendo en el mismo momento y bueno, además desde un lugar complejo como el lugar de víctima de la dictadura que se tuvo que exiliar, ¿no? Bueno, recordemos que eran tiempos sin Google. Uh-huh, claro. Yo estaba suscrito a la edición internacional de la Nación. Y no me acuerdo si tenía también una edición internacional de Clarín. Lo que sí recuerdo es que del consulado argentino, de la mesa ratona en la recepción, sustraía publicaciones del Ministerio de Economía que llegaban a menudo. Y bueno, y así, digamos, con retazos iba construyendo un damero que me permitía interpretar la política económica. Muchos datos no tenía, pero sí tenía un método que había estudiado en Gramsci, del análisis y correlaciones de fuerza para ir entendiendo los cambios en la base orgánica y cómo se resuelven los conflictos políticos. Uh-huh. Así que fue una actividad entretenida y me sirvió para terciar en debates con otros argentinos que tenían otra concepción del golpe de Estado de 1976. Uh-huh. Y un poco cuál era la discusión, ¿no? A partir de las cuales partía, ¿no? Digo, usted tenía una visión que podía discutir con otros exiliados ahí, ¿no? ¿Desde dónde partía eso? Bueno, a ver, las opiniones dependían también de las posiciones políticas de los participantes.
Por ejemplo, algunos sostenían que el objetivo del golpe de 1976 era una nueva mordida en el bolsillo de los trabajadores, lo cual era parcialmente cierto. Otros sostenían de que las razones del golpe de Estado de 1976 era resolver la restricción externa, o sea, la escasez de divisas por el crecimiento más dinámico de la industria que es la agricultura, que la devaluación resolvería ese problema y el sector agropecuario dejaría de ser el chivo expiatorio del problema de la restricción externa. Bueno, yo concurrí con otra idea, que era que el proceso de sustitución de importaciones en Argentina había sido demasiado presuntuoso en un mercado interno de pocos millones de personas, menos de los 18 o 16 millones que hablaba Frondizi, y que se había propuesto metas sumamente grandes, como ser la diversificación industrial, sustitución de importaciones básicas, y que todo ese proceso había conducido a una industria poco competitiva, y el indicador más grueso de esa industria no competitiva era que no se exportaban manufacturas de origen industrial, que se exportaban también pocas manufacturas de origen agropecuario, y que en general seguía prevaleciendo en las exportaciones de granos y carnes. Y bueno, entonces en mi interpretación de ese proceso sustitutivo recurría a historia económica, como por ejemplo señalar de que en la década de los 40 las alternativas de política económica que se estaban previendo en Argentina como consecuencia de la reconstrucción de los países después de la Segunda Guerra Mundial era, por un lado, una industrialización exportadora, y por el otro lado era una sustitución de importaciones dirigida al mercado interno. Y bueno, y ese conflicto se resolvió por las relaciones de fuerza, dado que en el año 43 fue el golpe de Estado y fueron las fuerzas militares las que estaban detrás del proceso de sustitución hacia adentro. Y eso, al momento de producirse la dictadura, ¿cómo llega, digamos, la economía? ¿Y qué es lo que viene a, entre comillas, resolver la dictadura? Bueno, a ver, la dictadura llega después de 3 golpes de Estado. Llega después del golpe de Estado del 55, del 66 con Onganía y del 76. La economía argentina vivía, bueno, a ver, tuvo en 15 años 28 ministros de Economía, 12 presidentes de la República. La tasa de crecimiento era baja. Las inversiones en la economía eran igualmente bajas. Los argentinos no querían invertir. Los extranjeros, por supuesto, no iban a hacer lo que no querían los argentinos. La dictadura lo que se propuso es un modo de acumulación que aquello que procuraba era un desarrollo armonioso de agricultura e industria, pero con un perfil futuro de la economía volcado a actividades industriales. Por eso mismo continuar el proceso sustitutivo de importaciones en industrias básicas y avanzar
con las exportaciones industriales, en particular con las agroindustriales. La dictadura siempre tuvo en mente el aumento de la productividad sistémica en Argentina. Uh-huh. Yo lo que hice fue seguir durante 5 años de Martínez de Hoz al detalle todos los movimientos de la política económica, y creo que en definitiva mi libro es la exposición más detallada del conjunto de esas medidas de política económica. Ahí explico cómo se genera la hegemonía de la oligarquía financiera y cuál es el proceso de la declinación en un periodo de 5 años. El gobierno no aguantó, mejor dicho, perdonen, la sociedad no aguantó tanta coerción económica y tanta coerción extraeconómica como fue la represión, sobre todo sobre el movimiento obrero, pero también sobre sectores empresarios, como fue los problemas que hubo con la reforma financiera y los cierres de bancos, etcétera, etcétera. Porque aparte, digo, de este cambio de matriz, también el cambio en las relaciones de fuerza allí también entre esta burguesía y de alguna manera mediana burguesía y todo lo que tenía que ver con el sindicalismo, ¿no? Ahí ahí también se enfocó duramente, la dictadura, ¿no? Bueno, usted hace un buen punto, porque en realidad la dictadura sucedió a ese periodo del tercer gobierno de Perón, donde se constituyó una alianza entre el movimiento obrero y la pequeña y mediana burguesía. Pero ese gobierno lo que se había propuesto eran medidas de política económica, eran 20 medidas de política económica, de las cuales 2 sobresalían, que eran el impuesto potencial a la tierra y la corporación de empresas nacionales que iba a monopolizar las compras de todas las empresas nacionales. Y estaba acompañada también por un periodo de estabilización de precios que sobrevivió apenas 6 meses cuando la crisis segunda del petróleo ocurrió a fines de los años, ocurrió en los años 70. Bueno, ese periodo fue muy difícil. Perón incluso llamó al movimiento obrero a que disminuya sus aspiraciones salariales, pero falleció. Y a partir de ahí hubo un gran caos social y político, altísimas inflaciones, pérdida de poder de los salarios y un proceso de desestabilización que empezó a gestarse en el año 75, encabezado por Martínez de Hoz, Mario Cárdenas Madariaga y otros personajes de los que doy cuenta en el libro. O sea, hubo un periodo de desestabilización cuyo punto fundamental fue hacer las condiciones, atender las concesiones salariales para no apagar el fuego de la inflación. Bueno, ahí sucedió el golpe, y esa política de desestabilización terminó significando como primera medida de Martínez de Hoz una devaluación encubierta. ¿Por qué? Porque consagró los aumentos salariales que habían sido dados por el gobierno peronista y oficializó como precios de mercado los precios de mercado negro que venían rigiendo hasta ese entonces. O sea que por más que había oficializado aumentos salariales, se licuaron con la devaluación. Con la devaluación. Pero claro, hubo otras medidas
que tenían una inspiración mesiánica, porque en un breve plazo quería imponerlas, como ser un ajuste de las tarifas públicas, la liberación de la tasa de interés, la aplicación de la famosa tablita. Eso resulta conocido, Lucio. Lo que usted está relatando, excepto la tablita, resulta bastante conocido en el presente, ¿no? Resulta bastante conocido en el presente, por eso sí, esa es una de las herencias que dejó, digamos, Martínez de Hoz, la tremenda deuda externa. Pero bueno, digamos, también tenemos un atraso cambiario, digamos, hoy día, y también se sigue regulando el tipo de cambio. No hay otra alternativa. Liberar el tipo de cambio podría provocar resultados muy desfavorables en la economía argentina hoy día. ¿Y qué buscaba la política económica de Martínez de Hoz, ya digamos, a nivel de lo que sería una idea de transformación de la estructura productiva o económica argentina? Porque daría la impresión que el objetivo al que se apuntaba durante la dictadura era un poco distinto al de dictaduras anteriores, ¿no? Era bastante, usted mismo lo decía, mesiánico. Sí. Bueno, pero esta vez el propósito pretendido era una transformación definitiva de la productividad sistémica de la Argentina. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? De lo que se trataba era de evitar alianzas sociales y políticas entre la pequeña burguesía y el proletariado. Uh-huh. Uh-huh. Se trataba de anular al proletariado y se trataba de reducir la importancia en la estructura económica de la pequeña y mediana burguesía. De ahí eran todas las presiones que las tarifas públicas, la liberalización de la tasa de interés, o la tablita, incluso la reducción programada de la protección arancelaria, todas estaban dirigidas a contraer a la pequeña y mediana burguesía. Pero no fue esa solo la única oportunidad. Incluso entre los años 60 y 70, que toman los últimos años de la dictadura de Onganía, la disminución de empresarios en el sector industria, comercio y agricultura ha sido increíble. Bueno, de hecho tenemos hoy día una pequeña y mediana burguesía sin plan económico. Uh-huh. Y tenemos una clase trabajadora que tampoco tiene su plan económico, sino que se adhiere a los planes económicos en boga, representados por las fuerzas políticas. Lucio, usted hace un relato de todo eso cuando hablaba de que era mesiánico, de que no se logró, de que rápidamente el plan de alguna manera de la dictadura cívico-militar no tuvo éxito en su propósito, ¿no? ¿Por qué entiende que, por ejemplo, en los gobiernos ya democráticos en la Argentina se echó mano también de estrategias similares a estas como para solucionar los problemas de la Argentina? El más reciente, el gobierno anterior, ¿no? Digo, me refería cuando usted hablaba de estas cuestiones, liberar las tarifas de servicios públicos y demás. ¿Por qué cree que con semejante bagaje de información y de pruebas de que esto fracasó en la Argentina se intenta a veces volver a este modelo económico? Bueno, a ver, el modelo económico fracasó y yo lo califiqué de mesiánico porque se le ocurrió una transformación de la economía en un plazo muy breve, cuando realmente reconstruir la economía argentina lleva mucho tiempo, podríamos decir una década, al menos 2 décadas, casi seguro. La diferencia está en que en el golpe de Estado de 1976, el sector civil aliado a las Fuerzas Armadas era un bloque social homogénico.
que yo lo llamé en mi libro La oligarquía financiera. Eran un entramado de intereses agropecuarios, industriales y bancarios, empresarios de viejo cuño, acostumbrados a distintas crisis de la economía argentina. Ahora, ese bloque social se fue desmembrando durante la gestión económica de Martínez de Hoz. Y cuando cambió la política económica con Viola, y no hablo de Galtieri ni del que siguió, ese sector estalló en pedazos. Y lo que uno no registra hoy día, o mejor dicho, lo digo mejor, la gestión económica quedó en manos de políticos, no quedó en manos de un bloque social. Y empezó entonces distintas alternativas de política económica, el plan austral, el plan de convertibilidad, la salida de la convertibilidad. Son todas medidas económicas aplicadas, digamos, por los sectores políticos, sin ningún bloque social de apoyo. Y con eso lo que quiero decir es que para salir del marasmo económico de la economía argentina, lo que se requiere es un acuerdo entre algunos bloques económicos y que estén secundados por un acuerdo entre bloques políticos. ¿Y qué digamos, semejanzas o reminiscencias puede tener esto en relación al bloque que había anterior al de la dictadura, al que expresabas, por ejemplo, en el caso de fines de los años 70, esta burguesía, esta pequeña burguesía y el movimiento obrero, digamos? ¿Eso es lo que habría que recrear o sería otro tipo de bloque? Bueno, a ver, no le entendí muy bien, Álvaro. Comparando, ¿qué periodo me está diciendo usted? Actualmente, cuando hablas de que los políticos no hay planes, pero que no están sustentados en una alianza social, económica, digamos, ¿serviría revivir aquella alianza, digamos, de los años previos a la dictadura entre la burguesía, entre la pequeña burguesía y el movimiento obrero? Bueno, a ver. Yo no leo hoy los diarios con el mismo detalle que 40 años atrás estaba produciendo artículos y que constituyen las lecturas del libro. Pero, por ejemplo, cuando yo escucho a economistas de un lado de la grieta decir que la política económica está respondiendo a un acuerdo entre sectores populares y grupos económicos locales, tengo incapacidad de identificar a los grupos económicos locales, no los conozco, no los puedo identificar. Y por el otro lado de la grieta, también fue evidente durante la presidencia de Macri que el Círculo Rojo, digamos, no lo apoyó. Siguieron fugándose dólares. Hace muchos años que en el país no se habla de productividad. Yo soy una persona formada, digamos, por razones de edad, en algunas ideas económicas que hoy se consideran viejas o que no son utilizadas, y que son las del crecimiento económico y las del desarrollo económico. Mi preocupación cuando leo los diarios es aprender qué se dice acerca de cómo aumentar la inversión, cómo cambiar la organización del trabajo y de la producción, qué medidas de flexibilidad laboral son necesarias para introducir nuevas tecnologías. En fin, cómo
aumentar las exportaciones industriales, porque la negociación de la deuda externa, ya se haga en 10 años o en 20 años, con tasas razonables o sobretasas, va a haber que pagarlas. Claro. Uh-huh. Y para pagarlas va a ser necesario más exportaciones, porque la agricultura ya ha hecho su revolución productiva. Pero la industria argentina no ha hecho su revolución productiva. Todavía descansa en un enmarañado conjunto de medidas, de aranceles protectores, de devolución de aranceles, de devoluciones impositivas, pero de productividad no se habla. Uh-huh. Bueno, y soy de los que piensa que hasta que no se hable de productividad en el sector industrial y no se ataque ese problema, es muy difícil que podamos atender nuestra deuda externa, crecimiento económico, formación de la mano de obra, aumento de productividad, etcétera, etcétera. ¿Y está a la altura la industria de un desafío de esa naturaleza? Por ahí a veces hay empresarios que parecen más defender alianzas con banqueros o preocuparse por cuestiones financieras que por la producción, ¿no? Bueno, es como usted dice. Ahora, lo que usted dice me trae la imagen de los últimos años del segundo gobierno de Perón. Perón entendió muy bien las dificultades que significó la sustitución hacia adentro. Si ustedes se acuerdan, fueron periodos inflacionarios los de los gobiernos peronistas. Hubo un periodo de malas cosechas donde quedó en evidencia la restricción externa. Uh-huh. Y en ese entonces Perón pensó en recurrir a préstamos del Exim Bank y sobre todo a sancionar una ley de inversiones extranjeras. Con esa ley de inversiones extranjeras, fíjese, vino el Exim Bank, Mercedes-Benz, vino la Fiat. A la Fiat lo que se hizo fue transferirse empresas del Estado para que la Fiat pudiese introducir mayor productividad. Y llegaron los contratos con la Standard Oil, que fueron tan discutidos, y que entre una de esas cláusulas eximía a la Standard Oil de la legislación laboral argentina. Lo cual quiere decir que ya se admitía en ese entonces que la legislación laboral significaba, digamos, algunos problemas para introducir prácticas de mejoras en la productividad, en la organización del trabajo y de la producción, uh-huh, que significa una adaptación de la mano de obra. Bueno, también en la época de Perón se le dio tremenda importancia a la formación profesional. Las escuelas técnicas crecieron como hongos por todas partes del país y la mano de obra argentina fue reconocida como de calidad superior en América Latina. Pero hoy día hablo con algunos empresarios que me dicen que los trabajadores de antes están mejor formados que los trabajadores de ahora. Uh-huh. En definitiva, lo que hay que hacer es un esfuerzo mayúsculo por reordenar la economía y de tener oxígeno en todas las negociaciones internacionales por nuestra deuda externa. Que por otra parte ahora la estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, por las deudas contraídas por Macri, pero tenemos que recordar que la deuda externa argentina es alrededor de más de cientos de miles de millones de dólares, y que hay fugados de Argentina otros cientos miles de millones de dólares. Entonces, hay que atacar este tipo de problemas. Y con la macroeconomía no es suficiente. Con discutir los
los desequilibrios fiscales y los desequilibrios de comercio exterior. Hay que estar atendiendo más bien a las variables que influyen sobre la producción y un crecimiento rápido. Uh-huh. Lucio, la verdad, un gusto porque lo hemos pasado un poco contándonos, sobrevolando la publicación, y también lo hemos hecho contarnos un poco y discutir con usted el tema de la coyuntura, ¿no? Así que le agradecemos, sabemos que el libro es un gran aporte en ese sentido, lo vamos a difundir, por supuesto, les recordamos a todos los oyentes La Ofensiva de 1976, 6 lecturas de economía política de Lucio Heller y todo este trabajo que ha realizado con... Usted me lo va a deletrear bien a la editorial porque a mí no me sale decirla. Mónada Nómada, ¿así está bien? No. Ah, no. Es mónada. Mónada Nómada. Ahí. Mónada nómada. Bien. Mónada es como un punto vital, un punto central en la naturaleza. Bien. Y en las relaciones sociales, y nómada es que va cambiando con los siglos. Con los siglos, exactamente. Mónada nómada. Bueno, ya lo voy a decir bien en un ratito, pero ya lo tenemos. Le agradecemos, por supuesto, lo vamos a difundir también por las redes sociales y por todos los espacios que podamos, y le agradecemos, por supuesto, su aporte y el trabajo que ha hecho todos estos años, como usted decía, cuando no había Google, cuando no había Internet, y donde se podía hacer, como le comentaba recién a Álvaro, el tema del día a día, seguir las políticas económicas de la dictadura. Gracias por su tiempo, Lucio. No, gracias a Álvaro y a usted por haberme llamado. Al contrario, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así pasaba Lucio Heller, bueno, le decíamos, autor de La Ofensiva de 1976, este libro que realmente y tiene una edición, Álvaro, hermosa, ¿no? Muy, muy bien trabajada también la parte gráfica, así que Mónada Nómada, así es la editorial más Sixo, son las editoriales que han editado esta publicación de Lucio Heller, que escribió durante el exilio en México y que echan luz un poco sobre este plan sistémico de represión, tortura y también de un exterminio, ¿no?, para cambiar esta correlación de fuerzas durante la dictadura militar. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.